Buenos días, mi nombre es Alejandro Padilla Matute, soy del técnico Sistemas Teleinformático en Formación, número de ficha 294-1561. Ahora les diré el paso a paso para ensamblar un CPU con el simulador interactivo de ensamblaje de PC 3D. ¿Cuál es la función de la fuente de alimentación? La fuente de alimentación es convertir la corriente alternativa que también se encarga de regular y estabilizar el voltaje para asegurar un suministro constante y seguro de energía a los componentes del equipo. Y procedemos en instalar la fuente de alimentación. Primero tenemos que ponerlo en su respectivo lugar, ya que lo coloquemos ahí procedemos a poner los tornillos para que quede bien ajustado. Luego de poner la fuente de alimentación ponemos la RAM. La RAM es un tipo de memoria de acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente datos e instrucciones a los que la CPU necesita acceder rápidamente. La función principal de la RAM es proporcionar un espacio de almacenamiento temporal para los datos y programas en uso, permitiendo un acceso rápido a la información. Primero le ponemos la RAM 1 y lo ajustamos, y luego ponemos la RAM 2 y hacemos lo mismo que la primera. La función principal de la RAM es proporcionar un espacio de almacenamiento temporal para los datos y programas en uso. La RAM sirve para que el sistema pueda realizar múltiples tareas de manera eficiente y mantener activas las aplicaciones mientras el equipo está encendido. De ahí procedemos a instalar la RAM 2, lo ponemos con cuidado ya que lo ajustamos bien igual que la primera. Después ponemos lo que se llama la CPU. Primero vamos a decir cuáles son las funciones de la CPU. Es un tipo de memoria de acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente datos e instrucciones a lo que la CPU necesita acceder rápidamente. Vamos a proceder a poner el CPU, como ven lo ponemos y lo ajustamos bien. Después de eso ponemos pasta térmica. Se preguntarán ¿qué funciones tiene la pasta térmica o qué es? Pues se lo diré. La pasta térmica tiene la función de facilitar la transferencia de calor entre un componente de hardware, como un procesador, y el disipador de calor. Esto ayuda a reducir la resistencia térmica y a mejorar la eficiencia en el disipador de calor. Ya que hicimos eso, luego le ponemos el disipador de calor. ¿Cuáles son las funciones del disipador de calor? Tiene la función de absorber el calor generado por un componente eléctrico, como un procesador, y disparar hacia el entorno para evitar que el componente se sobrecaliente. El disipador de calor ayuda a mantener la temperatura de los componentes eléctricos dentro de niveles seguros, lo que contribuye al funcionamiento estable y prolonga la vida útil de los dispositivos. Y ahora procedemos a poner el disipador de calor. Como ven ya la puse y lo ajustamos bien. Luego ponemos este cable aquí. Ya que ponemos el disipador de calor, lo movemos y lo ponemos ahí. Después de que lo pongamos ahí le ponemos los tornillos. Ya que lo ponemos diremos cuáles son las funciones de la placa base. Placa base, también conocida como motherboard, es proporcionar la plataforma sobre la que se montan y se interconectan todos los demás componentes de un ordenador. La placa base facilita la comunicación entre el procesador, la memoria, la tarjeta de expansión, el almacenamiento y otros dispositivos periféricos. Eso permite que todos los componentes trabajen juntos de manera coordinada. Ya después de poner la placa base, ponemos la tarjeta red. Como ven la estoy poniendo en esta parte. Ya que lo ponemos, le ponemos los tornillos. Ahora voy a decir las funciones de la tarjeta red. La función principal de la tarjeta red es permitir que un dispositivo se conecte a una red de área local LAN o una red de área extensa WAN, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica. La tarjeta red facilita la comunicación entre el dispositivo y la red, permitiendo el intercambio de datos. Luego procedemos a poner el Wi-Fi NIC. Ya de ponerla con los tornillos, diré cuáles son las funciones del Wi-Fi NIC. En resumen, el Wi-Fi NIC habilita la conectividad inalámbrica, facilitando la comunicación en el acceso a Internet a través de redes Wi-Fi. Y luego la adaptación de video, diré las funciones de la adaptación del video. La adaptación de video, también conocido como tarjeta de video o tarjeta gráfica, tiene la función de procesar. Es responsable de procesar los datos visuales, ejecutar cálculos gráficos y enviar la señal de video al monitor para que los usuarios puedan ver imágenes, vídeos, juegos y otros contenidos visuales en sus dispositivos. Procedemos a instalarlo y ponemos los tornillos. Ahora pasamos lo que es el disco duro unidad HDD. Antes de instalarla procedemos cuáles son las funciones del disco duro HDD. Es almacenar de forma permanente datos, es un ordenador u otro dispositivo electrónico.
Los discos duros utilizan discos magnéticos para almacenar la información de manera no volátil. Los discos duros son utilizados para almacenar el sistema operativo, programas, archivos de usuario, documentos, imágenes, vídeos y otro tipo de datos. Lo ponemos y ya de que lo ponemos ahora ponemos los tornillos. De ahí procedemos. ¿Cuál es la unidad óptica? La función principal de la unidad óptica es leer y en algunos casos escribir datos en disco ópticos, como CD, DVD o Blu-ray. Estos dispositivos permiten la reproducción de música, películas, software, así como la grabación de datos en disco ópticos grabables. Y procedemos a instalar la unidad óptica y le ponemos los tornillos. Y ahora pasamos a unidad de disquete. Diremos cuál es la función de unidad de disquete. La función principal de la unidad de disquete permitía el acceso a datos en disquetes, aunque su uso ha disminuido significativamente con el tiempo. Vamos a ponerlo aquí y le ponemos los tornillos. Las patas de cable, también conocidas como terminales de cable, tienen varias funciones importantes. Se utilizan para conectar cables eléctricos a dispositivos, equipos o componentes electrónicos. Estas terminales aseguran una conexión segura y confiable, evitando que los cables se suelten accidentalmente. Además, facilitan la organización de los cables y ayudan a mantener el sistema eléctrico ordenador. Los cables de disquete, en su época, eran utilizados para conectar la unidad de disquete a la computadora. Transmitían datos entre la unidad y la computadora, permitiendo la lectura y escritura de información en los disquetes. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los disquetes y sus cables han quedado obsoletos en favor de dispositivos de almacenamiento más modernos. Ahora procedemos a instalar el cable disquete. Primero lo ponemos en esta parte y la otra parte lo colocamos ahí. Luego pasamos a conectar el cable disquete. Como ven, donde dice pin 1 lo conectamos ahí y el otro lo conectamos en la parte donde está el disco duro. Ahora procedemos a conectar este cable aquí. Conexión de dispositivos de almacenamiento. El cable SATA se utiliza principalmente para conectar unidades de disco duro, HDD, y unidades de estado sólido, SSD, a la placa base de la computadora. Transferencia de datos. El cable SATA permite la transmisión de datos entre el dispositivo de almacenamiento y la placa base a altas velocidades. Ahora procedemos a instalar el data cable. Como ven, esta parte la conectamos en la parte inferior y la otra parte la conectamos en el disco duro. Ahora conectamos el cable de fuente de poder. Este es el que conecta toda la energía eléctrica a toda la motherboard. Como ven, lo conectamos en esta parte. Ahora conectamos el cable de disco duro. Conectamos la unidad de DVD aquí arriba. Por último conectamos la unidad de disquete. El panel de la computadora es la interfaz visual que permite a los usuarios interactuar de manera intuitiva con el sistema operativo y sus diferentes componentes. Ahora procedemos a tapar el panel. Como ven, la tapamos, luego ponemos los tornillos bien. Después de eso procedemos rápidamente a conectar la parte trasera del CPU. Primero les diré las funciones de cable monitor. El cable monitor, comúnmente conocido como cable DA, DVD, MI o DisplayPort, tiene la función de transmitir la señal de video y algunos casos la señal de audio desde la tarjeta de video y otros contenidos visuales en la pantalla del monitor. Dependiendo del tipo de conexión y del monitor, el cable puede transmitir señales analógicas o digitales, o puede incluir o no a la transmisión de audio. Ahora procedemos a instalar lo que se llama cable monitor. Lo conectamos al CPU y lo ajustamos bien, y de ahí lo conectamos a la pantalla. En resumen, el teclado es la principal herramienta de entrada de texto e interacción con el ordenador o dispositivo. Y procedemos a instalarla. Como ven, es un cable morado.
Ahora el mouse tiene como función principal permitir la interacción con la interfaz gráfica de usuario de forma intuitiva, a través de acciones como apuntar, seleccionar, hacer clic, arrastrar y desplazar. Y procedemos a instalarla. Como ven, es una cable verde. Ahora procedemos a instalar la parte de Ethernet. Verán que es un cable azul. Diré cuáles son sus funciones. La función principal de Ethernet es proporcionar una forma de conectar dispositivos en una red local mediante cables físicos, permitiendo la transmisión de datos a alta velocidad y confiabilidad. Y procedemos a conectarlo aquí. Ya que lo conectamos, ahora viene la parte de Wi-Fi antena. Verán que es de color negro donde va abajo y lleva una antena. Les diré las funciones de Wi-Fi antena. La función principal de una antena Wi-Fi es recibir y transmitir señales de radiofrecuencia utilizada para la comunicación inalámbrica en una red Wi-Fi. Están diseñadas para mejorar la recepción y transmisión de señales inalámbricas entre dispositivos y puntos de acceso Wi-Fi, lo que ayuda a extender el alcance y mejorar la calidad de la conexión inalámbrica. Y viene el cable de alimentación. Les diré cómo funciona el cable de alimentación. El cable de alimentación tiene la función de suministrar energía eléctrica a un dispositivo eléctrico. Este tipo de cable se conecta desde el dispositivo a una toma de corriente eléctrica para proporcionar la energía necesaria para su funcionamiento. Y hasta aquí terminamos, chicos. Espero que les haya gustado mi vídeo.